Enseguida estamos con este asunto. Ahora tenemos novedades de Argamasilla. Sí, Alfonso, porque un incendio una semana después en la casa donde se produjo ese tiroteo en Argamasilla de Calatrava. En esa casa vivía el tirador, que ya saben que fue abatido por las fuerzas y cuerpos de seguridad, y también vivía su padre. Bueno, pues Castilla-La Mancha Media ha podido hablar con el padre, pero no quiere salir ante la cámara, pero sí que ha confirmado que él, desde que sucedió ese suceso, se fue del pueblo, no ha aparecido por esa casa, así que ahora se ha abierto una investigación para saber qué es lo que ha podido pasar. Y también les vamos a decir que Queipo de Llano ya está fuera, los restos fuera de la Basílica de la Macarena de Sevilla. El general franquista estuvo allí enterrado 70 años con honores, fue el responsable de 45.000 fusilamientos durante la Guerra Civil y en la primera parte del franquismo. Así que de madrugada han salido esos restos, les vamos a contar cómo ha sido esa exhumación y les contamos también que se abre la puerta ahora a otras exhumaciones, por ejemplo aquí en Toledo, en el Museo del Ejército, Museo Nacional, de dos generales franquistas, Moscardó y Milán del Bosch. Luego se lo contamos. Y hablamos del paro, porque después del parón que se ha vivido durante los meses de verano, parece que en octubre los datos mejoran. De hecho, se ha reducido el paro en España en 27.000 personas. Es el mejor dato de la historia de un mes de octubre. Sin embargo, aquí en Castilla-La Mancha el paro ha subido en 380 personas y ha subido en 3 provincias, en Toledo, en Ciudad Real y en Cuenca. El paro ha bajado en Albacete y en Guadalajara. Y vamos a hablar de los bares, porque seguro que están de acuerdo en que los bares son un punto de encuentro para socializarnos, nos sirven muchas veces. De hecho, en los pueblos pequeños es necesario tener un bar donde reunirse los vecinos. Bueno, pues se ha hecho un estudio por parte del sector de la hostelería para saber la importancia que tienen los bares en la socialización. Sí. Y un dato, aquí, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, el 66% de los establecimientos hosteleros son bares. Pues yo me alegro, porque yo sociabilizo mucho en los bares. ¿No? Me encantan los bares. Hombre, por cierto, el fin de las mascarillas, parece que llega el frío, vuelven los virus y los tenemos encima, Julia. Así es, Alfonso, muchas gracias. Y además hemos invitado al doctor Jesús Ruiz Contreras, él es catedrático de pediatría, miembro del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y fue jefe de servicio de pediatría del 12 de octubre, es decir, una eminencia de la pediatría, senta aquí en Estando Contigo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas doctor gracias, Contreras, Julia. Un placer muchas gracias. Tenerle en el programa. Y es verdad que muchas madres y padres que nos están viendo, abuelos y abuelas, dicen, si no llega el frío, Dios mío, y no sé qué pasa, que están todos los muchachos malos. El otro día iba yo a la farmacia a comprar unos medicamentos y me decía la de la farmacia, madre mía, es que no damos abasto últimamente con los pequeños. ¿Qué está pasando? Todavía no ha llegado el invierno, estamos en pleno otoño y sin embargo las enfermedades respiratorias son más que otros años, doctor. Bueno, efectivamente es lo que tú dices. En este momento estamos asistiendo a una explosión de enfermedades respiratorias y esto se relaciona directamente pues con que durante los años anteriores, durante la pandemia, hemos estado todos aislados, las medidas de restricción, hemos utilizado mascarillas, entonces los niños no se han inmunizado frente a diferentes infecciones y ahora todas están ocurriendo juntas. Y entonces esto pues está trayendo pues una gran cantidad de casos. Por ejemplo, en Estados Unidos pues hay hospitales que están colapsados y se llega a la paradoja de que en este momento se está pidiendo a médicos de adultos que atiendan a niños, al contrario que lo sucedió en la pandemia, efectivamente, porque no dan abasto a tratar todas esas infecciones infantiles. Claro, y nos preocupan un poco esas infecciones infantiles, por si se puedan complicar, doctor, porque ahora ya empezamos a hablar de virus que a lo mejor existían, pero que nosotros mismos no conocíamos. Últimamente se habla de ese virus respiratorio sincitial, y nosotros decimos que tiene ya unas siglas que ustedes ya han catalogado, que también puede mezclarse con la gripe, también con el COVID, es decir, como varios virus que afectan al niño. Y eso nos preocupa. ¿Puede ser peligroso para el pequeño? Bueno, yo creo que peligroso no más que en otras circunstancias. Evidentemente. Sobre todo hay que transmitir tranquilidad yo creo que sí, a la población. Yo creo que sí. Va a haber más casos, más hospitalizaciones, porque hay muchos más casos que otros años, pero realmente no tiene por qué ser. Hay que tomar algunas medidas, doctor, con algún tipo de niños que a lo mejor, pues, los pequeños que hayan nacido neonatos, algún niño que tenga esa debilidad respiratoria o que tengan más tendencia a coger, porque se dice eso de que hay niños que tienen como más tendencia a coger catarros que se le agarran al pecho. ¿Eso es así? Bueno, eso es así, sobre todo, bueno, pues el virus respiratorio sincitial afecta a niños que tienen algunas enfermedades previas, como son, pues, por ejemplo, enfermedades pulmonares, como tú has dicho, enfermedades del corazón. El ser prematuros también hace que la infección pueda ser más grave. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues básicamente siempre es un poco lo mismo. Es el lavado de manos, porque estas enfermedades se transmiten fundamentalmente por contacto, por las manos,
y eso es muy efectivo, lavarse las manos con mucha frecuencia, hacer que los hermanitos de estos niños se laven también las manos antes de que les toquen. Ya sabemos que a veces esto no es posible, sí, es porque es difícil controlar a los niños, pero intentarlo. E incluso cuando sean niños especialmente vulnerables, pues la gente de alrededor que tenga algún síntoma respiratorio, utilizar mascarillas. Utilizar mascarillas. Son buenas costumbres que hemos aprendido durante la pandemia, doctor, y que tenemos que seguir manteniendo, porque es verdad que los niños han aprendido y ellos saben siempre, antes estas costumbres no eran tan estrictas, pero nos hemos dado cuenta que no funcionan. Y los niños se lavan, yo he visto a los niños lavarse las manos más que antes. ¿Tú no te das cuenta? En cualquier sitio ellos ven, son los primeros que ven el gel hidroalcohólico y van rápidamente ellos a echar mano para echarse. Vamos, efectivamente, tienes toda la razón y es así. O sea, los niños muchas veces nos han dado ejemplo a lo largo de la pandemia de cómo cumplían con las medidas de mascarilla. Bueno, yo en el hospital veía pues los niños con su mascarilla, niños muy pequeñitos. Decíamos, bueno, es que los niños tan pequeños no la toleran. Bueno, al final ellos mismos, por iniciativa propia, se ponían la mascarilla, y lo del lavado de manos, yo creo que lo han ido interiorizando. Y ahora se lava uno mucho más las manos, no solamente los adultos, sino los niños. Eso lo tienen que seguir manteniendo, esas buenas costumbres. Y doctor, cuando vemos a un niño enfermo, y sobre todo con una enfermedad respiratoria, nos asustamos mucho. Los síntomas nos agobian. ¿Cómo tenemos que tratar esos síntomas? ¿Cómo vemos en esos primeros síntomas si tenemos que irnos a urgencias, si tenemos simplemente que pedir una cita en el centro de salud para no colapsar las urgencias? ¿Cómo reaccionamos, doctor? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, que de alguna manera no es difícil tampoco por parte de los padres, es valorar la gravedad. Una infección en general, en la que el niño tiene un buen estado general, que come bien, que está reactivo, que no tiene fatiga ni dificultad respiratoria, pues simplemente se puede quedar en casa y que le vea su médico de familia o su pediatra de cabecera. Si aparece dificultad respiratoria, fatiga, o sea, con una frecuencia respiratoria alta, si ve que se le hunden los músculos del pecho, bueno, pues en ese caso hay que acudir inmediatamente a la urgencia sin demora. ¿Y con los bebés cómo reaccionamos? Porque es verdad que cuando llega a casa un bebé, que habrá muchas mamás y papás que nos están viendo ahora, y abuelas y abuelos, porque yo sé que muchas a lo mejor se quedan con los pequeños, los bebés es más difícil advertir esos síntomas. ¿Qué vamos a notar en el bebé? Porque a veces, cuando coges a un bebé, el otro día cogí yo precisamente a una bebita chiquitita y le dije a su madre, digo, oye, es que está la chica constipada, porque notabas ese como los gatejos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que casi es tranquilizador cuando notamos esos ruidos que se escuchan con el simple oído. Yo creo que eso es casi tranquilizador, porque suelen ser ruidos de secreciones que se acumulan en el aparato respiratorio y que no necesitan una atención urgente. Los niños que realmente están graves, los bebés que están graves, pues tienen la respiración muy acelerada, tienen hundimiento de los músculos. Eso es un síntoma muy importante. Eso es un síntoma. Lo desnudamos cuando lo vayamos a cambiar y nos fijamos. Eso sí se fija. Y a veces tienen una especie de quejido que no tiene nada que ver con el ruido de que hablábamos anteriormente, sino que es un quejido que el niño hace como una especie de jadeo. Eso también puede ser un síntoma de para gravedad. Que nosotros tengamos que salir y coger el coche. Y por supuesto la fiebre alta. Y por supuesto la fiebre alta. ¿Qué entendemos por fiebre alta? Porque lo de la fiebre ya cada padre y cada madre lo valora a su manera. Hay gente que con 38,5 está tranquila, y hay gente que es verdad que sí, con 37 ya llama al pediatra. Bueno, siempre en los hospitales a veces utilizamos protocolos que se llaman los protocolos de fiebre sin foco, y generalmente para los niños que son mayores de 3 meses, pues es fiebre que sea mayor de 38,9, pero esto no vale para los niños menores de 3 meses, que pueden tener infecciones e incluso graves, con fiebre de mucho menor grado e incluso sin fiebre. Hay que valorar al niño globalmente, es lo que te decía anteriormente, si come o no come, si toma el biberón o no, si está reactivo, si sonríe o no sonríe, cualquier cambio en la conducta que veamos en él, sobre todo si lo encontramos más decaído o más irritable, que comienza a tener un llanto que no se puede consolar, todos esos son signos que la mayoría de las veces tampoco se deben a enfermedad grave, pero sí son signos de alerta de que hay que ver al niño con una relativa urgencia. Los pediatras siempre decís, si lo ves contento, es que no estará tan malo. Esa es la clave. Efectivamente, yo creo que eso es una buena
máxima y que sí que hay que tener en cuenta. El teléfono está abierto, 925 28 87 91, también el WhatsApp 660 37 39 30. Si prefieren ustedes mandarnos una pregunta, consultarnos, tienen ustedes la oportunidad de hablar con el doctor Ruiz Contreras. Ya les digo que es catedrático de pediatría, además sabe mucho de vacunas porque ha sido miembro del comité de vacunas de la Asociación Española de Pediatría y ha trabajado en los servicios de pediatría, fue jefe del servicio de pediatría del 12 de octubre. Signos y alarmas que nos hacen estar intranquilos, pero siempre manteniendo en todo momento la tranquilidad con un niño pequeño, porque a veces nosotros mismos, si nos alborotamos, también nos alborotamos a ellos. Los niños son muy sensibles a la reacción que tenemos a veces no adecuada de los padres. Sin duda, yo creo que estando pendiente del niño y de estos signos de alarma hay que conservar la tranquilidad. La tranquilidad nos hace ser mucho más objetivos y todo lo que sea ser más objetivos y estar pendientes del niño, pues es en definitiva algo que hacemos a su favor. Cualquier cosa que nos desquicie un poco, bueno, los pues desquicia ya... a ellos. Exactamente. Los desquicia yo creo a que ellos. eso es así. Doctor, por ejemplo, es importante que cuando tenemos bebés pequeños o incluso antes de que ellos empiecen a caminar y todo eso, que es cuando los virus empiezan cuando empiezan a caminar. Porque mientras que está el chiquete metido en su cuna o le tenemos en su mini cuna, el niño no se mueve mucho, pero en cuanto empiezan a caminar es cuando empiezan los virus. A no ser que tenga hermanos en la guardería. Como que tenga hermanos ya vienen. Pueden ser desde casi vienen el antes de nacimiento. tiempo. Sí. Esa es verdad. Sí. Que muchas veces muchas madres y muchos padres dicen, pero ¿y cómo se ha puesto malo si lo tengo aquí en casa? Ah, usted tiene un niño en guardería, un niño en el cole, son los que traen los virus. Y eso es así. Eso es así. Doctor, por ejemplo, patologías respiratorias, hablamos de varias de ellas. Vamos a hablar de la laringitis. Cuando empieza esa tos perruna, que ustedes los pediatras siempre dicen, a veces cuando llegáis a la consulta se la ha pasado. Y a mí, por ejemplo, me daba mucho miedo sacar a mis hijas a la ventana y es verdad que se recuperaban. Sí, sí. Pues hay una forma de laringitis, no todas las formas de laringitis, una forma que se llama cruce espasmódico, que muchas veces simplemente con el ambiente fresco de la noche, porque esto a veces sucede durante la noche, simplemente al sacar al niño al ambiente más fresco desaparece. La laringitis, como tú has dicho, sobre todo se caracteriza por esa tos perruna, ronca, fea, que dicen los padres, pero que curiosamente, pues como decía anteriormente, esa tos perruna, ronca, fea es casi un signo de tranquilidad. Y a veces que el niño tosa es bueno, porque arranca. Sí, cuando hay secreciones, sí, aquí pueden no haber secreciones, pero bueno, que esa tos tan perruna, tan ronca, sí, es que asusta un poco. Pero nos está diciendo que es de vías superiores, eso que no es una tos pulmonar. Porque ¿cómo diferenciamos una tos de otra? Que eso también nos agobia a los padres. Bueno, y ahora cuando usted se habrá dado cuenta que ahora cuando alguien tose, es que todos nos hacemos así. Sí, bueno, yo creo que... La tos se ha convertido en un signo de alarma. Se ha convertido en un signo de alarma, ¿verdad? Total, sí. Bueno, yo creo que es que no se puede solo valorar a un niño solamente con las características de la tos. Hay que hacer una valoración global. Eso es. Insisto en que es importantísimo el estado general del niño. Un niño con una laringotraqueitis, salvo que sea una laringotraqueitis grave, que hay muy pocos casos, pero hay alguno, va a tener casi siempre un buen estado general. Y yo creo que al final el valorar globalmente al niño... Y cuando, por ejemplo, decimos, se le ha bajado al pulmón, ese paso que hay de cuando a lo mejor la enfermedad respiratoria está en las vías altas y pasa a las vías bajas, ¿cómo controlamos eso, Bueno, doctor? pues eso es que aparece con fatiga, aparece dificultad respiratoria, no hay manera de controlarlo, o sea, en unos niños no sabemos muy bien por qué, desciende y en otros no. Eso es. Sí que sabemos que los niños que pertenecen a grupos más vulnerables es más posible que tengan infecciones de vías bajas, como hemos dicho anteriormente, pero en los niños sanos no sabemos por qué en unos se produce la bronquiolitis, por ejemplo, y desciende hasta el pulmón, y en otros se queda en un catarro de vías superiores. ¿Y ahora es bueno, por ejemplo, que los niños tomen algún tipo de medicamento para activar sus defensas? No, yo creo que esto... Las defensas naturales de la alimentación, ¿verdad? Exactamente. No existen estos medicamentos que estimulen las defensas, realmente no existen. Algunos de los que se ha hablado, la OMS los ha declarado medicamentos no útiles, y yo creo que eso, fundamentalmente, si queremos prevenir las enfermedades respiratorias, mantener un ambiente limpio, desde luego no ¿Qué tal fumar... los humidificadores No son esenciales tampoco no son esenciales. Y desde luego no fumar ninguno de los padres, Eso es. No ya delante del niño, sino en el domicilio, porque el humo evidentemente se difumina y pasa de una estancia a otra. El tabaco es, fatal para los niños muy pequeñitos y para que favorece no solamente el que tengan más infecciones respiratorias, sino más bronquiolitis
y más bronquiolitis graves. Claro, doctor, porque hay niños que yo conozco a madres y a padres que dicen otro episodio de bronquiolitis, otra vez al hospital, que empiezan y es como bronquiolitis repetitivas Sí. en algunos niños. Sí, bueno, hay niños que no se sabe por qué tienen una predisposición a tener por lo que llaman los padres pitos en el pecho, con repetición. La mayoría de estos casos no son casos graves y obedece a un cuadro que se llama coloquialmente, pero que se llama así en pediatría, el niño sibilante feliz, que son niños que de vez en cuando tienen esta dificultad respiratoria, pero que mantienen muy buen estado general, están sonrientes y a veces pues no es un sibilante feliz, sino que son niños asmáticos que tienen crisis repetidas. Y yo me gustaría decirle a los padres que desde el punto de vista de la evolución, el asma infantil la mayoría de las veces a los 4, 5, 6 años desaparece al final, al contrario que lo que sucede en el adulto. En el adulto casi todo va peor, pero en el niño casi todo va mejor, doctor. La gripe este año viene, parece, con fuerza. Ya la tenemos aquí. La tenemos aquí. Habitualmente hablábamos de la gripe ya casi cuando pasábamos los Reyes. Exactamente. Alguna gripe se escapaba, ¿verdad?, Sí, sí. en Nochebuena y Nochevieja, pero este año la tenemos ya aquí. Sí. Y lo que sí que está comprobado es que los niños son grandes transmisores de este virus de la gripe. Sí, los niños son no grandes, sino Son los fundamentales fundamentales. transmisores de la gripe. Y Por eso se les calificó tanto cuando el COVID, ¿verdad, doctor? Y luego el COVID no lo transmitían tanto. Que Ahí metimos un poco la pata todos, ¿no? Quisimos verdad. pensar que el COVID era similar y en el COVID la transmisión de los niños no era la más importante. En la gripe sí, de hecho, los que inician los brotes de cada año son los niños. Antes que los adultos se produce un aumento de casos en el número de niños con gripe. Y bueno, pues yo creo que este año no va a ser una excepción tampoco, no está siendo ¿Y cómo una viene excepción. esa gripe? Porque ahora, claro, el COVID continúa, entonces los padres están preocupados, pensando, Dios mío, gripe y COVID, ¿esto va a ser peor para mi hijo? ¿Qué debo hacer? ¿Puedo prevenirlo de alguna manera? ¿O Bueno, que venga eso como no venga? lo sabemos. En el niño, desde luego, cuando han coincidido dos infecciones juntas de estas víricas con el COVID, bueno, se ha visto que no parece que condicionen una peor evolución. O sea, el COVID no condiciona una peor evolución en el niño cuando O sea, que no se infecta. asusten los padres, de aquí ese mensaje No. de tranquilidad, si da positivo en COVID No, y da positivo además en da gripe. positivo en gripe, quizá el ¿Nos volvemos pronóstico... un poquito locos con los test con los niños o tampoco tenemos que volvernos demasiado locos? No, tampoco nos tenemos que Por eso volver eso también demasiado es locos. Yo creo que hay importante. que normalizar la vida un poco en la Eso medida es. de lo posible, siempre manteniendo las medidas higiénicas necesarias. Exactamente, que tampoco tenemos que estar haciéndole a la No. criatura todo el rato el test, a ver si da positivo en COVID, positivo en gripe y no. Yo creo que al final Con acabamos ahí tranquilidad. con una neurosis Sí, tuvimos de un- pruebas y vamos, y tampoco es agradable a un niño, No, claro, pobrecitos el míos. introducirle por la nariz la escobilla para obtener la muestra. Además que ya ellos justamente lo hacíamos cuando, a ver, que va a contagiar al abuelo o a la abuela, cuando nos dimos cuenta que no era el abuelo y la abuela, que luego ha pasado así, los que contagiaban a los nietos. Exactamente. Ha sido sí, al revés, ha doctor. sido Ha sido de al todas revés. formas, efectivamente. Vacunas de la gripe para los niños. Se está evaluando la posibilidad de que los Bueno, niños sí, sean hay un vacunados de la gripe. documento de la Comisión de Salud Pública en el que se valora el vacunar a todos los niños desde los 6 meses, porque antes no se les puede vacunar, Eso es. hasta los 59 meses de edad, de hacer una vacunación sistemática de ¿Y a usted todos qué le los parece niños. eso? A mí eso me parece magnífico. Y a mí también. Magnífico por los niños, porque los niños menores de 5 años es una edad que juntamente con los ancianos mayores de 65 son quienes más ingresan en el hospital. Y luego, bueno, o sea, que ahí habría un beneficio directo para los niños, pero también un beneficio indirecto para la sociedad, porque ya hemos dicho que son los transmisores. Los transmisores. Es decir, que fundamentales. si ahora mismo vamos a la consulta del pediatra y nos plantean vacunar al chico, ¿lo vacunamos? Vamos, sin ninguna Sin duda. ninguna duda. Y si no nos lo plantean, ¿también deberíamos vacunarlos? ¿O hay que esperar a que esto se normalice y que esté Bueno, yo creo que incluida? vamos a tener pronto la vacunación universal La vamos a de tener todos los en el niños. calendario Hay vacunal. algunas comunidades que probablemente la inicien antes. Van a Y adelantar. yo creo que en esto está muy bien el seguir siempre las normas que nos dice Lo que nos Salud digan, Pública. totalmente. Y doctor, y cuando se nos plantee la vacuna para los niños, esa próxima dosis, la mayoría tienen 2 dosis, ¿tendría que venir la tercera dosis de los pequeños? No, muy probablemente cuando se haga una vacunación universal se vacunará con una sola dosis. Una sola dosis para Una sola todos. dosis de gripe para todos, excepto los pacientes, los niños que tienen factores de riesgo, como Que a lo mejor niños con necesitan 2 tumores, con enfermedades crónicas, con enfermedades del corazón. Y eso sí me gustaría insistir, que en espera de que se vacunen a todos los niños, los padres y los médicos
de esos niños que son más vulnerables porque tienen enfermedades previas, enfermedades cardiopulmonares, tumores, que están tomando fármacos que disminuyen las defensas de su sistema inmune, pues que estos niños se les vacune, porque es una pena que hay menos del 30% de estos niños están vacunados frente a gripe, cuando la gripe en uno de estos niños puede ser mortal. Es mortal. Eso tenemos que insistir, es un mensaje que también mandamos hoy en la televisión pública. Y además es que esos niños van a estar protegidos y al final todos vamos a estar protegidos. Todos. Porque al final la vacuna no deja de ser un acto solidario de todos. Claro, sí. Cuanto más seamos vacunados, más protegidos estaremos. Estos niños y la gente que está alrededor de ella, toda la familia de estos niños que son más vulnerables, incluidos los hermanos, deberían estar vacunados anualmente frente a la gripe y, por supuesto, los sanitarios. Y, doctor, ¿y la vacuna contra el COVID en los niños ha sido, aquí en Castilla-La Mancha ha sido una de las comunidades donde más niños se han vacunado del COVID, pero sí que sabemos que en otras comunidades ha costado más. Y hoy, después de estos meses ya que podemos tener de análisis, doctor, ¿podemos decir que esa vacuna ha sido efectiva para los niños? ¿Hemos evitado más ingresos en los hospitales, como ha ocurrido con los adultos? Sin ninguna duda. Los niños forman parte de la sociedad. O sea, yo creo que el hablar exclusivamente... Te lo digo porque como hay padres que todavía son reacios a la vacuna... Ya. Pues yo creo que son unas vacunas segurísimas. Está muy bien demostrado ya con millones de dosis puestas en los niños. O sea, estamos hablando de vacunas... La mosca de la tele, doctor, que está, la mosca de la tele. Esta, ha venido. Extraordinariamente, querrá también pero se viene que la además vacunen. con el invitado, ¿no? Que ya me conoce. Por eso. Y entonces, bueno, pues yo creo que es una vacuna que ha sido muy efectiva en los niños y que ha hecho que hayan disminuido mucho las hospitalizaciones. También las hospitalizaciones en los adultos, porque la vacunación, aunque los niños no han sido los transmisores frecuentes, también transmiten la enfermedad. Y entonces, en definitiva, eso ha sido beneficioso para los niños y los adultos y yo creo que no hay ninguna duda. Doctor, conclusiones. Ya lo hemos dicho, el invierno este año parece que viene adelantado con todos los virus revueltos que están ahí revoloteando, laringitis, bronquiolitis, gripe adelantada. Vamos a llevarlo con la máxima tranquilidad posible. Si el niño está contento, eso es una buena señal. La vacuna es importante. Si llega la de la gripe para nuestros hijos, hay que ponérsela, como también la del COVID. Y sobre todo, mantengamos esas normas de higiene que hemos aprendido y que también nos han venido y que nos van a seguir viniendo bien si las seguimos poniendo en marcha. Pues, doctor Jesús Ruiz Contreras, muchísimas gracias. Gracias a vosotros que por la invitación. Que tenga usted un buen día, de Igualmente verdad. Para vosotros. Y muchas gracias por tranquilizarnos. Nada, gracias a vosotros. Gracias de verdad. Gracias. Continuamos en Estando Contigo, que viene la crónica social.